Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joaquín, alumno de primero de SMR, y hoy vamos a ver el tema 1, componentes del sistema. Vamos a ver el apartado de zócalos. Acá nos especifican las normas y vamos a pasar lo que es las preguntas del tema. Que dice, primera pregunta, ¿qué es un socket? El socket es el lugar de la placa donde se insertan el microprocesador. Los tipos de zócalos más comunes son los que nombramos a continuación. Está el PGA, Pin Grid Array, que consiste en un cuadrado de conectores donde se insertan los pines del microprocesador. Después está el socket SIF, que se trata de una evolución del PGA, donde los pines los lleva el microprocesador y se insertan en los conectores del zócalo, pero con una gran variación. La placa que hay al lado del zócalo permite introducirlo sin hacer fuerza. Después está el socket VGA o Ball Grid Array, que en este caso tenemos un lugar de pines que existen bolitas de cobre en lugares de pines que se sueldan directamente a la placa base. Después están los slots, que es totalmente diferente a los anteriores, y se trata de un rectángulo similar a las ranuras de expansión. Utiliza contactos y no pines como los anteriores y sirve para la transmisión de datos y la electricidad. Después está LGA o Land Grade Array, que junto con el PGA son los más utilizados hoy en día. Que el LGA es un zócalo que sigue la filosofía SIF, pero en esta ocasión los pines se encuentran en la placa base, en lugar de estar en el microprocesador. Mientras que el microprocesador contiene los huecos en la parte inferior donde estos se insertarán. Después, a partir de un enlace que nos lleva a una página web, teníamos que seguir respondiendo a los siguientes puntos. Y vamos con el punto 3, que dice, ¿qué tipo de socket ha sido utilizado ampliamente por Intel y desde qué fecha lo hizo? El socket utilizado por Intel es el socket LGA, que se hizo desde el 2004 y se mantiene hasta hoy entonces. Vamos con la cuarta pregunta. Y dice, ¿qué ventajas tiene este tipo de socket? Las ventajas son que tiene pines más pequeños, que ofrece mayor resistencia y que la instalación es bastante más sencilla. La quinta pregunta es, ¿y cuál es el principal inconveniente del socket LGA? El inconveniente es que si se daña el pin al estar en la placa, es necesario cambiar la placa o ser un auténtico manitas para poder solucionarlo. La sexta pregunta dice, ¿qué tipo de socket ha sido utilizado ampliamente por AMD y cómo está construido? El socket PGA es el socket utilizado por AMD y en este caso la construcción de este socket sería lo contrario al socket LGA, ya que en este es quien tiene los contactos y el procesador tiene los pines de conexión. La séptima pregunta es, ¿qué dos variantes existen del socket anterior y cuál de ellas es la que se ha utilizado más y por qué? El Ceramic Pin Grid Array o CPGA, después está Plastic Pin Grid Array o PPGA, y se ha utilizado más el Plastic Pin Grid Array, el PPGA, gracias al soporte de plástico y los sockets que eran bastante económicos y ofrecen un gran rendimiento económico. La octava pregunta es, ¿ventajas del tipo del socket anterior? Las ventajas es que es muy difícil que el socket de la placa sufra daños y también que ofrece una mejor reparabilidad. La novena pregunta dice, ¿principales inconvenientes del socket anterior? Los principales inconvenientes son que al estar los pines en el procesador es bastante común que se doblen, aunque con cuidado se pueden arreglar el problema. Otro inconveniente es que suelen tener una altura un poco superior al diseño LGA por la longitud de los pines. Y el último inconveniente de los principales dice que requiere de un poco más de cuidado en la instalación. La décima pregunta, ¿qué diferencia un socket VGA respecto a los otros dos anteriores? Dice, una de las diferencias del socket VGA respecto a los otros dos es que el montaje no es sobre un soporte, sino sobre la propia placa base. Se suelda en la placa directamente, mediante unas bolas de estaño. Pregunta número 11. Indique la gran ventaja e inconveniente de este tipo de socket. Las ventajas son que los procesadores basados en este diseño ocupan muy poco espacio. La segunda ventaja es que tienen una baja imprudencia y mucha más eficiencia. La tercera ventaja es que permite reducir el tamaño del sistema y se utilizaría en portátiles, móviles, etc. La última ventaja es que genera menos calor al reducir
la potencia. Ahora, las desventajas del socket VGA son que requiere usar tecnología avanzada y costosa para poder hacer la instalación de uno de los procesadores. La segunda desventaja es que la reparación es bastante complicada. Y la última desventaja es que solamente funcionan en circuitos multiplaca. Vamos por el último punto, punto 12, que hay que completar un cuadro, que dice socket LGA, socket PGA y socket VGA. Los sockets LGA están usados por Intel, los sockets PGA están usados por AMD y los sockets VGA están usados por más que nada los fabricantes de móviles, portátiles, tablets, fabricantes que utilicen una placa pequeña, ya que el VGA ocupa muy poco espacio. La calidad de construcción del socket LGA es un poco frágil, la calidad de construcción del socket PGA es más frágil y la calidad de construcción del VGA es muy resistente. La durabilidad del socket LGA aumenta la durabilidad del procesador. Después la durabilidad del socket PGA es que aumenta la durabilidad de la placa, y el socket VGA la durabilidad es el punto habitual del fallo que está en las bolas que se pegan. Después está la eficiencia especial en el socket LGA es alta, en el PGA es media y en el VGA es muy alta. Después está la instalación, que la instalación en el LGA es sencilla, en el PGA es ligeramente complicada y en el VGA es bastante complicada, ya que necesitas muchas herramientas para poder instalar un socket VGA. La reparación: en el socket LGA deberíamos cambiar la placa base, en el PGA deberíamos cambiar el procesador en caso de que se nos rompiera, de que se nos doblara, y en el VGA es muy difícil ya que requiere una maquinaria, como dijimos anteriormente, y conocimientos específicos. Y bueno, hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente video. Adiós.